Canadá no siempre estuvo destinado a hablar con acento británico en sus instituciones, ni a formar parte del mundo que Londres terminó moldeando al norte de América. Antes de que Gran Bretaña impusiera su dominio, aquellas tierras estaban marcadas por la presencia francesa, por fortalezas levantadas junto a ríos inmensos, por rutas de comercio de pieles, por misiones religiosas, por alianzas indígenas y por una geografía tan dura que podía derrotar a un ejército antes de que comenzara la batalla. La guerra británica en Canadá no nació de un simple capricho imperial. Su origen estuvo en una pregunta peligrosa: ¿quién controlaría el interior de Norteamérica? Francia y Gran Bretaña no peleaban solo por mapas, banderas o prestigio. Peleaban por rutas comerciales, por acceso a recursos, por influencia sobre pueblos indígenas, por fortalezas estratégicas y por el futuro de un continente entero. En 1754, las tensiones comenzaron a estallar en la frontera del Valle del Ohio. En 1756, el conflicto se convirtió en parte de una guerra mucho más grande, la Guerra de los 7 Años. Pero en Canadá, aquella lucha tuvo un rostro particular. Allí no bastaba con enviar soldados bien vestidos y cañones pesados. Había que sobrevivir al frío, atravesar bosques interminables, navegar ríos peligrosos, entender alianzas locales y enfrentar un tipo de guerra que no siempre obedecía a las reglas europeas. Gran Bretaña tenía dinero, barcos y una población colonial mucho mayor, pero eso no garantizaba la victoria. Francia tenía menos hombres, pero conocía mejor el terreno. Tenía fuertes bien ubicados y contaba con alianzas indígenas que podían convertir cada sendero en una amenaza. Esa era la tensión real. Si Gran Bretaña fracasaba, Francia podía mantener cerrado el norte del continente y conservar su influencia desde Canadá hasta el interior americano. Pero si Gran Bretaña vencía, el destino de Norteamérica cambiaría para siempre. La historia alcanza su punto más dramático en 1759, cuando Quebec se convirtió en el centro de todas las miradas. Una ciudad fortificada, protegida por acantilados, defendida por soldados franceses y situada junto al río San Lorenzo, parecía resistir como una puerta cerrada ante el avance británico. Pero una maniobra arriesgada, una noche decisiva y una batalla breve en las llanuras de Abraham cambiarían el curso de la historia. Lo más sorprendente es que una batalla que duró poco tiempo terminó provocando consecuencias que se sintieron durante generaciones. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Antes de que los cañones británicos apuntaran contra Quebec, antes de que los barcos de guerra navegaran por el río San Lorenzo y antes de que Canadá quedara atrapado en una lucha que cambiaría el destino de Norteamérica, existía un equilibrio frágil entre dos imperios que se vigilaban con desconfianza. Francia y Gran Bretaña no estaban simplemente separadas por el Océano Atlántico. Estaban enfrentadas por una ambición mucho más profunda: decidir quién tendría el control del mundo colonial. En Canadá, esa rivalidad tomó una forma peligrosa, porque allí la guerra no se libraría solo en campos abiertos, sino en bosques densos, ríos helados, fortalezas aisladas y territorios donde cada alianza podía significar la vida o la muerte. Nueva Francia, como se conocía al territorio francés en América del Norte, no era una colonia gigantesca en población, pero sí era inmensa en espacio e influencia. Sus principales centros estaban en Quebec, Montreal y Trois-Rivières, pero su poder se extendía mucho más allá de esas ciudades. Los franceses habían construido una red de fuertes, puestos comerciales y rutas fluviales que conectaban Canadá con la región de los Grandes Lagos, el Valle del Ohio y Luisiana. Esa conexión era vital, porque permitía unir el norte y el sur del continente bajo influencia francesa, rodeando de manera indirecta a las colonias británicas de la costa atlántica. Gran Bretaña miraba ese mapa con preocupación. Sus colonias tenían más población, más granjas, más comerciantes y más ciudades en crecimiento, pero estaban encerradas entre el mar y una frontera interior dominada por la presencia francesa. Si Londres no rompía ese cerco, su expansión podía quedar limitada para siempre. El origen de la guerra británica en Canadá se encuentra precisamente en esa presión territorial. Los colonos británicos querían avanzar hacia el oeste, ocupar nuevas tierras,
abrir caminos comerciales y expandir sus asentamientos. Pero Francia consideraba que muchas de esas regiones formaban parte de su zona de influencia. El Valle del Ohio se convirtió en el punto más delicado. No era un simple espacio vacío, como muchas veces lo presentaban los mapas europeos. Era una región habitada por pueblos indígenas, atravesada por rutas comerciales, rica en recursos y estratégicamente importante para unir Canadá con Luisiana. Quien controlara esa zona podía controlar el movimiento entre el norte y el interior del continente. Los franceses entendieron muy bien el valor de esa región y comenzaron a reforzar su presencia con una cadena de fuertes. Uno de los más importantes fue Fort Duquesne, levantado donde se unían los ríos Allegheny y Monongahela, en el lugar donde más tarde crecería Pittsburgh. Para los británicos, aquel fuerte era una amenaza directa. Para los franceses, era una pieza necesaria para sostener su sistema defensivo. En ese punto, la rivalidad dejó de ser diplomática y se volvió militar. En 1754, un joven oficial de Virginia llamado George Washington fue enviado a la frontera para presionar a los franceses y defender las reclamaciones británicas. Aquel episodio, que podía parecer menor, terminó convirtiéndose en una chispa peligrosa. En mayo de 1754, Washington y sus hombres atacaron una pequeña fuerza francesa en el episodio conocido como Jumonville Glen. Allí murió Joseph Coulon de Jumonville, un oficial francés cuya muerte fue interpretada por Francia como un acto de agresión. Poco después, Washington tuvo que refugiarse en Fort Necessity, una posición débil y mal preparada. El 3 de julio de 1754, los franceses y sus aliados indígenas lo obligaron a rendirse. Lo impresionante de ese episodio es que no fue una gran batalla ni una campaña masiva. Fue un choque fronterizo, confuso y limitado. Sin embargo, sus consecuencias fueron enormes. Una escaramuza en medio de los bosques terminó empujando a dos imperios hacia una guerra que pronto envolvería continentes enteros. Esa es una de las grandes lecciones de este conflicto. A veces la historia no cambia por una decisión tomada en un palacio, sino por un disparo en una frontera lejana. En los primeros años, Gran Bretaña cometió errores graves. Sus autoridades creían que el peso de su imperio y la superioridad numérica de sus colonias serían suficientes. Pero Canadá no era un territorio fácil de conquistar. Los franceses conocían mejor las rutas del interior, dominaban la navegación por ríos y lagos, y tenían relaciones diplomáticas y comerciales con varios pueblos indígenas. Estas alianzas no fueron un detalle secundario. Para muchos pueblos indígenas, la rivalidad entre Francia y Gran Bretaña era también una oportunidad para defender sus propios intereses, conservar sus tierras, mantener el comercio y evitar que un solo poder europeo dominara completamente la región. Los soldados franceses en Canadá solían combinar la disciplina militar europea con formas de combate adaptadas al terreno americano. Muchos combatientes de la milicia canadiense estaban acostumbrados al clima, a los bosques y a las largas marchas. No siempre peleaban en formaciones rígidas como en Europa. Podían moverse con mayor flexibilidad, usar emboscadas, aprovechar la cobertura natural y atacar líneas de suministro. Los soldados británicos, en cambio, al inicio dependían más de formaciones ordenadas, uniformes visibles y movimientos regulares. Esa disciplina podía ser útil en campos abiertos, pero en los bosques de Norteamérica también podía convertirlos en blancos vulnerables. Esto no significa que los británicos fueran soldados incapaces. Muchos eran disciplinados, resistentes y valientes. El problema era que estaban entrando en una guerra que exigía aprender rápido o morir. Sus uniformes, su orgullo y su confianza en la tradición militar europea no bastaban cuando el enemigo aparecía y desaparecía entre los árboles. En Canadá y en sus fronteras, la guerra castigaba la arrogancia. Un oficial que ignoraba el terreno podía perder una columna entera. Un comandante que descuidaba sus provisiones podía condenar a sus hombres al hambre. Un ejército que subestimaba el invierno podía quedar destruido antes de ver al enemigo. La campaña británica de 1755 mostró ese choque entre expectativa y realidad. El general Edward Braddock fue enviado para tomar Fort Duquesne con una fuerza considerable. Braddock era un militar experimentado en términos europeos, pero no comprendió del todo la naturaleza de la guerra en la frontera. En julio de 1755,
Su ejército fue emboscado cerca del río Monongahela por fuerzas francesas, milicianos canadienses y aliados indígenas. Después de las primeras humillaciones británicas, la guerra en Canadá dejó de ser una disputa lejana y se convirtió en una lucha diaria por caminos, ríos, aldeas, fuertes y alianzas. Entre 1755 y 1757, el conflicto demostró que el poder no estaba solo en los grandes ejércitos, sino en la capacidad de moverse por un territorio inmenso, resistir el clima y golpear al enemigo donde menos lo esperaba. Gran Bretaña tenía colonias más pobladas, más dinero y una marina superior, pero Francia poseía una ventaja difícil de medir. Conocía mejor la frontera norteamericana y había tejido durante décadas relaciones profundas con pueblos indígenas. El papel indígena fue decisivo. No fueron simples acompañantes de franceses o británicos. Muchas naciones indígenas actuaron según sus propios intereses, evaluando qué imperio podía respetar mejor sus rutas comerciales, sus territorios y su autonomía. Para varias comunidades, Francia parecía un aliado menos invasivo, porque dependía del comercio de pieles, de puestos pequeños y de acuerdos personales. Los británicos, en cambio, representaban una presión más peligrosa, más granjas, más colonos, más caminos y más hambre de tierra. Por eso numerosos guerreros indígenas apoyaron a Francia, aunque no todos lo hicieron por las mismas razones. Algunas comunidades buscaron equilibrio entre ambos bandos. Otras cambiaron de posición cuando sus intereses lo exigieron. Otras defendieron sus aldeas antes que servir a cualquier bandera europea. Gran Bretaña podía prometer comercio y protección, pero para muchos pueblos indígenas su victoria abría una pregunta inquietante. Si Londres ganaba, ¿quién frenaría después el avance de sus colonos? Esta pregunta era clave, porque para los pueblos originarios la guerra no era una aventura imperial, sino una amenaza directa sobre su futuro. Si Francia caía, el poder británico podía extenderse sin el antiguo contrapeso francés. Los franceses supieron aprovechar esa realidad. Oficiales, comerciantes y misioneros llevaban mucho tiempo cultivando vínculos con pueblos algonquinos, hurones, atehues, abenakis y otros grupos del noreste y de los Grandes Lagos. Estas alianzas les daban información, movilidad y capacidad de guerra irregular. Los guerreros indígenas conocían senderos, pasos de agua, zonas de caza, puntos de emboscada y señales del terreno que muchos soldados europeos apenas podían interpretar. En una campaña canadiense, ese conocimiento podía valer más que una batería de cañones. La guerra en los bosques tenía un ritmo distinto. Las tropas regulares británicas estaban entrenadas para obedecer órdenes, avanzar en formación y disparar por descargas. Esa disciplina era útil en Europa, pero en Norteamérica podía convertirse en debilidad si se aplicaba sin adaptación. Los franceses, las milicias canadienses y sus aliados indígenas preferían ataques rápidos, presión sobre suministros, emboscadas y movimientos que agotaban al enemigo antes de enfrentarlo de frente. No siempre buscaban destruir un ejército completo. Muchas veces bastaba con impedir su avance, obligarlo a retirarse o llenar de miedo cada paso. En 1756, el marqués de Montcalm llegó a Canadá como comandante de las fuerzas francesas. Era un militar profesional, formado en la tradición europea, pero pronto comprendió que en América no podía ignorar la guerra de frontera. Montcalm tenía que coordinar soldados regulares franceses, milicias canadienses y aliados indígenas. Esa combinación era poderosa, pero difícil de manejar. Los regulares querían disciplina, las milicias preferían flexibilidad, los aliados indígenas defendían su independencia y no aceptaban ser tratados como subordinados. Ese mismo año, Montcalm atacó Fort Oswego, una posición británica situada junto al lago Ontario. El fuerte era importante porque amenazaba a las comunicaciones francesas hacia el interior. En agosto de 1756, las fuerzas francesas lo sitiaron con artillería, soldados regulares, milicianos y aliados indígenas. Los británicos, aislados y superados, terminaron rindiéndose. La caída de Fort Oswego fue un golpe severo para Gran Bretaña. Francia capturó prisioneros, cañones, barcos y una base útil para proteger su sistema defensivo. Francia parecía dominar el terreno y el ritmo de la guerra.
Pero detrás de cada triunfo había una fragilidad peligrosa. Si Gran Bretaña aprendía a usar todo su poder al mismo tiempo, la ventaja francesa podía romperse. En apariencia, Francia resistía con brillantez. En el fondo, Nueva Francia peleaba con recursos limitados contra un imperio que todavía no había desplegado toda su fuerza. En 1757, el siguiente episodio fue Fort William Henry, ubicado cerca del lago George. La posición británica era una puerta hacia el corredor que podía llevar a Montreal. Montcalm reunió soldados franceses, milicias canadienses y numerosos aliados indígenas. El sitio comenzó en agosto de 1757. Los franceses instalaron artillería, abrieron trincheras y bombardearon la posición. Los defensores británicos, comandados por George Monro, resistieron hasta que la situación se volvió insostenible. Sin suficientes refuerzos y con defensas dañadas, Monro aceptó rendirse. La rendición de Fort William Henry se volvió uno de los episodios más recordados de la guerra. Según los términos acordados, la guarnición británica debía salir con honores militares y retirarse bajo protección. Pero después de la capitulación ocurrió un ataque contra prisioneros y civiles por parte de algunos guerreros indígenas aliados de Francia. El hecho causó conmoción entre los británicos y fue usado durante años como símbolo de brutalidad, aunque la realidad fue más compleja. Muchos aliados indígenas se sintieron frustrados porque las reglas europeas de rendición no siempre reconocían sus expectativas sobre botín, cautivos y compensación. Montcalm intentó detener la violencia, pero no logró controlar todos los grupos presentes. Al finalizar 1757, Francia parecía haber contenido a Gran Bretaña. Sus fuertes seguían en pie, sus alianzas indígenas continuaban siendo poderosas y sus comandantes habían logrado victorias importantes. Pero esa apariencia ocultaba una amenaza creciente. En Londres, la guerra empezaba a ser dirigida con más energía. Gran Bretaña comprendió que debía avanzar por el Valle del Ohio, los Grandes Lagos, el corredor del lago Champlain y el río San Lorenzo. Así terminó esta fase, con Francia fuerte, Gran Bretaña herida pero aprendiendo, y pueblos indígenas intentando proteger su mundo en una guerra que no habían creado. Canadá descubriría que resistir no era sobrevivir. En 1758, la guerra británica en Canadá dejó de ser una sucesión de golpes mal coordinados y se convirtió en una campaña imperial mucho más seria. Después de las derrotas sufridas en la frontera, Londres entendió que Nueva Francia no podía ser vencida con ataques aislados ni con generales que ignoraran el terreno. William Pitt impulsó una estrategia más ambiciosa: atacar al mismo tiempo las rutas, los puertos y los fuertes que mantenían vivo el dominio francés en América del Norte. El plan británico tenía varios objetivos. Louisbourg debía caer porque protegía la entrada al río San Lorenzo, la vía que llevaba hacia Quebec. Fort Carillon, llamado Ticonderoga por los británicos, debía ser presionado porque cerraba el camino hacia Montreal. Fort Duquesne seguía siendo vital en el Valle del Ohio. Fort Frontenac, en el lago Ontario, conectaba Canadá con los Grandes Lagos. Si esos puntos caían o quedaban aislados, Nueva Francia perdería movimiento, suministros y autoridad ante sus aliados. Francia todavía podía ganar batallas y humillar a sus enemigos, pero si sus caminos, ríos y fuertes quedaban cortados, cada victoria sería apenas una luz encendida en una casa que empezaba a quedarse sin puertas. Esa era la amenaza verdadera de 1758, no una derrota inmediata, sino un cerco que crecía paso a paso. El primer gran golpe británico fue Louisbourg. Para Francia, aquella fortaleza era una llave marítima. Para Gran Bretaña, tomarla significaba abrir el camino hacia Quebec. En junio de 1758, una expedición británica llegó frente a la costa con tropas y barcos. Jeffrey Ames dirigía la operación terrestre, Edward Boscawen mandaba la flota, y James Wolfe comenzaba a mostrar la audacia que más tarde lo haría famoso. Los británicos desembarcaron bajo fuego, levantaron baterías, cavaron trincheras y fueron cerrando el sitio con paciencia. El comportamiento de los soldados en Louisbourg revela la dureza de esta guerra. Muchos hombres pasaban jornadas enteras bajo lluvia, lodo y humo, moviendo cañones, reparando posiciones y durmiendo cerca de la artillería enemiga. Los franceses resistieron con firmeza,
pero estaban atrapados entre las tropas de tierra y la marina británica. Sin ayuda real desde el mar, la fortaleza fue perdiendo capacidad de respuesta. El 26 de julio de 1758, Louisbourg se rindió. Francia perdió una de sus puertas más importantes hacia Canadá, pero el mismo año que dio a Gran Bretaña una gran victoria, también le dio una derrota humillante. El 8 de julio de 1758, el general James Abercrombie atacó Fort Carillon con un ejército mucho más numeroso que el francés. Frente a él estaba Montcalm, que no tenía tantos hombres, pero sí una posición bien escogida. Los franceses protegieron el frente con árboles derribados, ramas afiladas y obstáculos que rompían el avance. Aquella defensa improvisada convirtió el bosque en una muralla. Los británicos avanzaron una y otra vez con disciplina, pero la disciplina no pudo corregir una mala decisión táctica. Las formaciones se desordenaban, los soldados quedaban atrapados entre obstáculos y el fuego francés caía desde posiciones preparadas. Las bajas británicas superaron los 1900 muertos y heridos. Las francesas fueron mucho menores, alrededor de 400 entre muertos y heridos. Fort Carillon se convirtió en una de las victorias más famosas de Montcalm. Gran Bretaña sangraba frente a Carillon, pero al mismo tiempo había tomado Louisbourg. Francia ganaba gloria en el bosque, mientras perdía una puerta al océano. Esa contradicción marcó el rumbo de la guerra. Francia todavía podía vencer en el momento exacto, pero Gran Bretaña empezaba a ganar la estructura completa del conflicto. En el oeste, Fort Duquesne seguía siendo una pieza central. Aquel fuerte había sido uno de los grandes motivos del conflicto desde el inicio. En 1758, el general John Forbes avanzó hacia allí con una estrategia más prudente que la vieja expedición de Braddock. Forbes no quiso lanzarse a ciegas. Construyó caminos, aseguró suministros, levantó puestos intermedios y entendió que la diplomacia podía ser tan importante como la pólvora. Aquí el papel de los pueblos indígenas fue decisivo. Muchas comunidades no luchaban por Francia o Gran Bretaña como si fueran simples soldados de un imperio. Luchaban por sus territorios, su comercio y su autonomía. Para varios aliados indígenas de Francia, la situación se volvió complicada. Si Francia ya no podía proteger sus fuertes ni garantizar regalos, armas, comercio y apoyo militar, seguir arriesgando guerreros podía ser peligroso. Pero confiar en Gran Bretaña también era inquietante, porque los colonos británicos buscaban tierras y podían avanzar sin frenos si Francia caía. Por eso algunos mantuvieron su apoyo a los franceses, otros negociaron con los británicos y otros intentaron mantenerse independientes. Forbes entendió que debilitar las alianzas francesas era clave. Si los aliados indígenas se apartaban, Fort Duquesne quedaría aislado. Cuando los británicos se acercaron, los franceses comprendieron que la posición ya no podía sostenerse. En noviembre de 1758, abandonaron y destruyeron el fuerte antes de entregarlo intacto. Los británicos ocuparon el lugar y lo rebautizaron como Pittsburgh, en honor a William Pitt. Con esa caída, el Valle del Ohio comenzó a escapar de la influencia francesa. También en 1758, John Bradstreet capturó Fort Frontenac, en el lago Ontario. Allí se destruyeron suministros, embarcaciones y conexiones esenciales con el oeste. Para Nueva Francia, perder Fort Frontenac significaba perder parte de la red que mantenía comunicados sus fuertes. Para los aliados indígenas, el mensaje era claro. Francia ya no parecía tan capaz de sostener sus promesas. Una curiosidad de esta etapa fue la fama casi legendaria de las defensas de Fort Carillon. No eran grandes murallas de piedra, sino árboles cortados, ramas entrelazadas y terreno usado con inteligencia. Esa imagen resumía la guerra en Canadá. La naturaleza podía convertirse en fortaleza, y un ejército superior podía quedar detenido por una defensa bien pensada. Al terminar 1758, Nueva Francia había ganado honor en Carillon, pero había perdido Louisbourg, Fort Duquesne y Fort Frontenac. Gran Bretaña había sufrido muchas bajas, especialmente en Carillon, pero su nueva estrategia empezaba a cerrar el cerco. La lección de esta etapa es clara. Una guerra puede ofrecer victorias gloriosas y aún así estar perdiéndose por debajo. En 1759, la guerra británica en Canadá llegó al punto decisivo. Después de la caída de Louisbourg,
Gran Bretaña entendió que el corazón de Nueva Francia era Quebec. La ciudad dominaba el San Lorenzo, la gran vía hacia el interior canadiense, y estaba protegida por murallas, acantilados y baterías. Si Quebec permanecía en manos francesas, Canadá todavía podía sobrevivir. James Wolfe dirigió la expedición británica con audacia y salud frágil. Sabía que el invierno podía cerrar la navegación y convertir la campaña en fracaso. Frente a él estaba Louis-Joseph de Montcalm, defensor francés de Quebec. Montcalm no necesitaba destruir a los británicos, solo debía resistir hasta que el clima y la distancia hicieran su trabajo. Gran Bretaña tenía barcos, artillería y soldados disciplinados, pero Quebec no era una presa fácil. Si Wolfe fallaba frente a esas alturas, Londres podía descubrir que todo su poder no bastaba para romper la última puerta de Nueva Francia. Durante el verano de 1759, los británicos bombardearon Quebec, quemaron zonas rurales cercanas y buscaron un punto débil en las defensas. La guerra golpeó también a la población civil. Había miedo, escasez y familias atrapadas entre los cañones y la esperanza de resistir. Los soldados soportaban humedad, barro, pólvora y enfermedades. Los franceses, con menos recursos, vigilaban el río y trataban de conservar la moral. Los pueblos indígenas también jugaron un papel importante. Algunos aliados de Francia participaron como exploradores, vigilantes y combatientes en ataques rápidos. Su conocimiento del bosque y de los senderos seguía siendo valioso. Sin embargo, muchos observaban con inquietud el debilitamiento francés. Para ellos, la caída de Canadá no era solo un cambio de bandera, sino la ruptura del equilibrio entre imperios y un posible avance británico sobre tierras indígenas. La maniobra decisiva ocurrió durante la noche del 12 al 13 de septiembre de 1759. Wolfe ordenó a sus tropas subir por un paso difícil hacia las llanuras de Abraham. Si los franceses descubrían el movimiento, los británicos podían quedar atrapados. Pero la maniobra funcionó. Al amanecer, Montcalm vio al ejército enemigo formado en un lugar inesperado. Ahora el combate se decidiría frente a Quebec. La batalla de las llanuras de Abraham fue breve, pero cambió la historia. Los británicos esperaron con disciplina y dispararon descargas devastadoras a corta distancia. Las líneas francesas, formadas con prisa entre soldados regulares, milicianos y combatientes locales, no resistieron el impacto. Wolfe fue herido mortalmente. Montcalm también recibió heridas graves y murió al día siguiente. Las bajas exactas varían según los registros, pero los británicos tuvieron alrededor de 60 muertos y más de 500 heridos. Los franceses sufrieron varios cientos de muertos y heridos, además de prisioneros. Quebec se rindió el 18 de septiembre de 1759. La capital de Nueva Francia había caído. Parecía que todo estaba terminado, pero Canadá todavía guardaba una última sorpresa. Quebec estaba en manos británicas, sí, pero el invierno, Montreal y el ejército francés aún podían cambiar el final. En 1760, los franceses intentaron recuperar Quebec. François de Lévis reunió fuerzas y avanzó contra la ciudad. El 28 de abril de 1760, en la batalla de Saint-Foy, los franceses derrotaron a los británicos cerca de Quebec. Fue una victoria sangrienta. Los británicos tuvieron cerca de 1000 bajas entre muertos, heridos y capturados, mientras los franceses sufrieron alrededor de 800. Lévis puso sitio a la ciudad y esperó ayuda naval de Francia. Pero en esta guerra, el mar podía decidir lo que la tierra había ganado. La ayuda que llegó primero fue británica. Cuando barcos británicos aparecieron en el río San Lorenzo, la esperanza francesa se debilitó. Lévis se retiró hacia Montreal. En 1760, los británicos avanzaron desde varias direcciones. Jeffrey Ames desde el oeste, William Haviland desde el lago Champlain y James Murray desde Quebec. Era una presión total sobre el último refugio francés. Montreal no podía resistir mucho tiempo. La población estaba agotada, los suministros eran escasos y la llegada de refuerzos franceses era casi imposible. El 8 de septiembre de 1760, el gobernador Pierre de Rigaud de Vaudreuil capituló ante Amherst. Con esa rendición, el dominio francés en Canadá llegó a su fin. La guerra global seguiría hasta 1763, pero Canadá ya estaba conquistado. El final diplomático llegó con el Tratado de París de 1763. Francia cedió Canadá a Gran Bretaña. Para Londres fue una victoria enorme.
Para París fue una pérdida imperial dolorosa. Para los franco-canadienses, significó vivir bajo un nuevo poder sin abandonar de inmediato su lengua, su fe católica ni sus costumbres. Para muchos pueblos indígenas, fue la prueba de que el viejo equilibrio se había roto. Gran Bretaña ganó el territorio, pero pronto descubrió que gobernarlo era otra batalla. No podía borrar de golpe la identidad francesa de Canadá. Debía administrar una población que no se sentía británica y que conservaba sus tradiciones. Con el tiempo, la corona permitió continuidades religiosas, legales y culturales. No fue solo generosidad, fue cálculo político. La conquista también cambió el destino de las 13 colonias británicas del sur. Durante años, muchos colonos dependieron de Londres para protegerse de Francia. Pero cuando Francia desapareció como amenaza del norte, los costos de la guerra, los impuestos y el control imperial alimentaron tensiones que ayudarían a encender la Revolución Americana. La guerra británica en Canadá deja una lección profunda. Ningún imperio conquista solo con cañones. La geografía, las alianzas, el clima, la logística y la adaptación pueden decidir más que el orgullo de un uniforme. Los franceses perdieron Canadá como posesión imperial, pero su cultura sobrevivió. Los británicos ganaron una colonia inmensa, pero heredaron un problema político complejo. Los pueblos indígenas perdieron un equilibrio que nunca volvería a ser igual. Así terminó la conquista británica de Canadá, no como un simple cambio de bandera, sino como una transformación continental. En Quebec y Montreal se decidió el futuro del norte de América. Y la gran ironía fue que, al lograr una de sus mayores victorias, Gran Bretaña también sembró las condiciones de su próxima gran crisis. Porque a veces un imperio gana una guerra y solo después descubre el precio oculto de haber vencido.